¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 161, se acabó, Aomine. ¿Qué opciones quedaban? Solo la puerta delante de él. Cuando Eamen alcanzó el 100% de su potencial, su mente se hundió en las profundidades, en el fondo del lago. Allí, frente a él, apareció una puerta similar a la que conducía a la zona, pero también inconfundiblemente diferente. Era la segunda capa de la zona. Pero a diferencia del primero, en este no podía simplemente caminar. Fue rechazado. Bloqueando su camino había una figura sombría vestida de negro, parada directamente frente a la puerta. ¿Quién eres? La pregunta le rondaba la lengua, pero se resistió. No podía permitirse distracciones. Esa era otra debilidad de la zona, cualquiera que entraba no podía dejar que su mente divagara. Demasiados pensamientos dispersos y la zona te expulsaría. Parece que tú también has empezado a pensar en las cosas equivocadas. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Verdad? Se acabó, Aomine. Aomine lo entendió. En el momento en que esos pensamientos cruzaron su mente, significó que había llegado a su límite. Pero él nunca mostraría debilidad, especialmente frente a Tendou. Nunca. Si realmente quieres saber qué hay más allá de la segunda puerta, te lo puedo decir. ¿Qué? Aomine parpadeó en estado de shock, sus pupilas se contrajeron mientras se fijaban en Tendou. Pero se contuvo inmediatamente y trató de apartar esos pensamientos dispersos de su cabeza. No intentes engañarme para que pierda el foco. No voy a caer en eso. No creía que Tendou tuviera una idea real de esa segunda puerta. Ambos estaban atrapados en el exterior, no. Pero la verdad era que Tendou sí lo sabía. Él sabía exactamente lo que había detrás de esa segunda puerta. Porque él también estaba en el fondo del lago, delante de aquella misma puerta. Pero no estaba frente a una sola figura, sino frente a 6. Tendou los reconoció de inmediato. Altos y bajos, delgados y anchos, cada uno inconfundible. Ellos fueron la generación de los milagros. ¿Qué es esto? Son esas figuras la generación de los milagros. Misuasi observó las siluetas. Sus proporciones, su postura tenían que ser ellas. Incluso la silueta de Kuroko era reconocible. ¿Pero por qué detienen a Tendou?, murmuró Misuasi, agarrándose la cabeza. Luego, utilizando su vasta experiencia viendo anime, llegó a una conclusión. Este episodio debe ser sobre vínculos y amistad. Están bloqueando a Tendou porque no ha abrazado verdaderamente el trabajo en equipo. Y tenía razón. La respuesta de Tendou fue todo lo opuesto a la de Aomine y sorprendió a todos los que lo observaban. Ni lo pienses. Soy el más fuerte. Tras echar una mirada a sus viejos compañeros de equipo que estaban frente a la puerta, Tendou se dio la vuelta y se alejó. ¡Mierda! Misuasi se agarró la cabeza con incredulidad, con los codos apoyados en el escritorio y la cara prácticamente pegada a la pantalla. Estuvo genial. Increíblemente. Pero para los fans a quienes realmente les gustó Tendou, la escena fue muy dolorosa. Luego el anime pasa a un flashback. Cuando estaba en la secundaria, cuando Riko Amanai todavía estaba allí, ella y Tendou se detuvieron en el puesto de una adivina junto a la carretera. Riko lo había arrastrado, a pesar de su reticencia.
La adivina le dio una lectura y una sombría predicción. La fuerza absoluta trae consigo la soledad absoluta. Estaba claro que algo había salido mal aquí. Pero el público. Pensaron que era perfecto. Esa línea resumió completamente el carácter de Tendou. Así es Tendou. Siempre ha sido así de arrogante y egoísta. Ni aisló a sus compañeros de clase incluso cuando era niño. En resumen, el público amó a la generación de los milagros como un grupo de prodigios apasionados y atribulados. Lo único que querían era que estuvieran bien. Akashi ansiaba amistad. Aomine ansiaba rivales. Ambos cambiaron porque perdieron algo. Pero Tendou es el más solitario. Al menos Akashi y Aomine querían algo. Tendou lo rechaza todo, incluso lo que tiene delante. Ese flashback, esa línea, hicieron que Tendou se sintiera más real que nunca. Desde el momento en que apareció como el más fuerte, esa idea quedó grabada en la mente de la audiencia. Mientras tanto, volvemos a la cancha. Tendou no tenía idea de que el equipo de producción había agregado aún más tradición a su historia. En la cancha, Aomine seguía avanzando, desafiando a Tendou una y otra vez. Igual que en Take. Caer. Levantarse. Repetir. Implacable. Tengo la garganta seca, me arde la cabeza, siento que mis piernas ceden. Aomine estaba a punto de colapsar. Los años sin un entrenamiento serio le habían pasado factura. Su recuperación de la resistencia fue terrible. Desde el principio, Tendou había estado observando con 6 ojos, realizando cálculos en tiempo real. Si su propio límite de resistencia era 39.399, entonces Aomine quedaba solo 90. No es un número pequeño, todavía supera el 90% de los jugadores de secundaria en todo el país. Su talento era increíble. Su genética, absurda. Ninguna despreocupación podía borrarla por completo. Pero aún estaba muy lejos de Tendou. Aún así, Aomine no tenía planes de detenerse. Había olvidado el tiempo, había olvidado a la multitud, su mundo se había reducido a Tendou solamente. No hubo amargura por la derrota. Lo único que lamenta es no haber podido seguir jugando. Se dirigió con fuerza hacia la pintura y saltó alto para disputar el tiro. Pero Tendou ya estaba lleno de electricidad azul brillante, parpadeaba con intensidad, pero estaba al borde de apagarse. Esta chispa final era el espíritu de lucha más puro de Aomine, extraído de lo último de su fuerza. Pero Tendou no lo dudó. Metió la pelota en el aro con una fuerza abrumadora. El sonido resonó cuando la pelota rebotó más allá de la línea de base. Ve a entrenar un poco más, Aomine. Aunque no importa lo que hagas, no podrás vencerme. Tendou se mantuvo erguido y lo miró desde arriba. El relámpago de Aomine, de un azul parpadeante, casi se había desvanecido. Pero las chispas que bailaban en las esquinas de los ojos de Tendou todavía estaban al rojo vivo. ¡Yo! La multitud estalló una vez más. Capítulo 162, Victoria, el más fuerte de Tokio. Entre aplausos estruendosos, finalmente terminó el tercer cuarto. El marcador era 83-61. Kirisaki Daiichi ahora lideraba por unos impresionantes 22 puntos. Después de todo, el pequeño Tendou salió victorioso. Un resultado como este, pocos lo habían previsto. Ni siquiera Kise, uno de los antiguos compañeros de equipo de Aomine. Había esperado que Aomine perdiera, pero no así. No tan completamente.
Desde que Aomine despertó todo su potencial, había ejercido una presión asfixiante sobre todos los que lo rodeaban. Tan abrumador que nadie podría siquiera imaginar cómo alguien podría derrotarlo de manera tan decisiva. Pero allí estaba, una dominación completa y total. Desde la primera jugada hasta la última, Tendou nunca perdió el control. Incluso cuando Aomine se esforzaba hasta el límite una y otra vez, Tendou se mantenía un paso adelante, reprimiéndolo siempre. Una ventaja en todas las dimensiones. Esa fue la impresión que dio Tendou. Como líder de la generación de los milagros, su fuerza era absolutamente opresiva. El cuarto trimestre es todo tuyo ahora. Tendou regresó al banquillo. No tenía intención de volver a pisar la cancha. Aomine había llegado a su límite físico, había quemado hasta la última gota de energía. En esta etapa, Kirisaki Daiichi prácticamente había asegurado la victoria. Por supuesto, si a partir de ahora sigues fallando volveré personalmente y lo terminaré. TCH. ¿Quién carajo te necesita de vuelta en la cancha? Hanamiya miró fijamente el marcador y resopló con desdén. Mientras ese monstruo de tenor regresara, podrían proteger una ventaja de 22 puntos con los ojos cerrados. Su tono había cambiado, ya no sonaba tan brusco ni despectivo como antes. Estaba claro que la demostración de fuerza de Tendou lo había conmocionado. Siempre había creído que la brillantez, fuera un genio o no, con el tiempo se volvería podrida y se transformaría en basura. Pero Tendou era diferente. Ese tipo no lo podían quebrar. Quizás eso es lo que significa ser un verdadero genio. Está bien, ahora está en tus manos. Tendou se puso la chaqueta y volvió a colocarse las gafas de sol. Luego agarró el portapapeles y esbozó algunas jugadas finales para Kirisaki Daiichi. Mientras tanto, en el banco de té, Aomine se sentó en silencio, con una toalla sobre la cabeza, ocultando su expresión. Entonces Aomine fue el primero en derrumbarse, e Arasaka Kazunori soltó una risa amarga. Su suposición había sido correcta, Soun era poderoso, pero no estaba exento de riesgos. Lo que no esperaba era que Aomine llegara a su límite mientras Tendou continuaba de pie. En este punto, las probabilidades de T de ganar se habían reducido a prácticamente cero. Todo lo que podían hacer ahora era esperar el torneo nacional y tratar de vengarse. Con ese pensamiento, Arasaka dejó de pensar en ello. Lloras porque el pequeño Tendou te ganó. Si alguien más le hubiera dicho eso, Aomine le habría dado un puñetazo sin dudarlo. Pero esta era Momoi. Así que se contuvo. ¿Quién carajo lloraría por eso?, se quejó, quitándose la toalla de la cabeza para revelar su expresión salvaje y desafiante, prueba de que no se habían derramado lágrimas. Miró a través de la cancha hacia Tendou y se levantó abruptamente. Oye, ¿a dónde vas?, preguntó Momoi. Hogar. Una pérdida fue una pérdida. Y Aomine no era alguien que no pudiera aceptar la derrota. Tendría la oportunidad de ajustar cuentas en el nacional. Esta vez, Momoi no lo detuvo. En lugar de eso, sonrió. Porque a diferencia de todas las veces que se había ido temprano antes, esta vez, ella vio algo diferente en sus ojos. Espíritu de lucha. Determinación real y ardiente. No te despegues de ese cabeza de hongo. Atrévete. No dejes que te tire un tiro fácil. Comenzó el cuarto cuarto. Tendou, ahora transformado en el joven entrenador de sangre de hierro, gritaba órdenes desde la banda. Con una ventaja de 22 puntos, Tenno pudo simplemente reducir la ventaja de 2 en 2. Si querían remontar, necesitaban triples.
Y aparte de Aomine, el único tirador confiable de 3 puntos en su alineación era Sakurai RY, el chico con el corte de hongo. Sakurai intentó protestar. No soy un cabeza de hongo. Pero cuando miró a Tendou ni siquiera pudo refutar. Este era el tipo que había apagado a Aomine durante todo el juego. El cuarto trimestre transcurrió sin problemas. Arasaba Kazunori pidió 2 tiempos muertos, pero ninguno tuvo mucho impacto. Kirisaki Daiichi mantuvo su ventaja hasta el final. Cuando finalmente se acabó el tiempo, el marcador decía 103-86. Kirisaki Daiichi derrotó a la potencia en ascenso, The Academy, por 17 puntos. Por fin se acabó. Cuando sonó el silbato final, Arakazuya y los demás finalmente exhalaron. Este no se parecía a ningún otro partido que habían jugado antes. Tan serio, tan intenso, que casi parecía irreal. Felicitaciones, Tendou-kun. Ganaste. ¿Quieres decir que ganamos?, respondió Tendou, dando un paso adelante para estrechar la mano de Arasaba. Se dio cuenta de que todo el equipo estaba observando, por lo que rápidamente corrigió las palabras de Arasaba. Y con eso, los chicos malos de Kirisaki Daiichi estallaron en vítores, incluido a Namiya. Aunque todos sabían que Tendou lo dijo solo para ganárselos. Aún así se sentía bien escucharlo. Ese era el poder de las palabras, la inteligencia emocional. Lejos, en Kioto. Cuando Tendou reveló su habilidad para predecir el futuro, Akashi se quedó en silencio. Más fuerte que el ojo del emperador, el ojo celestial de Tendou podía predecir situaciones de cancha completa a gran velocidad. No solo puede ver 3 segundos por delante. El ojo del emperador ve todos los futuros posibles. Yo soy el absoluto. Se recompuso una vez más, rebosante de confianza inquebrantable en sus propios ojos. Se volvió hacia sus 3 reyes sin corona. Ya es suficiente descanso. El entrenamiento se reanuda ahora. La verdadera competencia apenas comienza. Kioto había sido demasiado fácil. Rakusan aún no había encontrado ninguna resistencia real. Ningún viejo compañero de equipo de aquí podría desafiarlo. Pero cuando comenzaran los nacionales, todos estarían allí, especialmente Kirisaki Daiichi de Tendou, con su aterrador potencial. Y la profecía se había cumplido. Con la única excepción de Midorima, cuyo equipo había sido eliminado inesperadamente, todos los equipos de Generation of Miracles habían llegado a los nacionales. Kuroko. Su estilo de baloncesto no puede ganar. Akashi había hecho ese juicio desde el principio. En las gradas, la multitud comenzó a dispersarse. Midorima ya estaba de salida en el momento en que terminó el juego. ¿Te vas tan pronto?, preguntó alguien. Vi lo que necesitaba ver. Ni siquiera miró hacia atrás. Tuvo que volver a entrenar. El año aún no había terminado. Él y Takao aún tenían cosas que demostrar. Vamos también, dijo Kasamatsu Yukio. No tenía intención de ver la ceremonia de premiación. Este partido le dejó una profunda impresión. Al igual que Rakusan, Kanagawa no le había ofrecido a Kai un desafío suficiente. Su camino hacia los nacionales había sido más fácil que el de Kirisaki Daiichi o T. Pero en Tokio, cada equipo fue forjado en el fuego. Los que lograron salir eran la élite entre la élite. Si no estuvieran preparados, repetirían los errores del año pasado. Y Kasamatsu no tenía intención de permitir que eso volviera a suceder. Capítulo 163, Equipo de rango S.
Esta victoria no influyó en si alguno de los equipos avanzaría o no, lo que decidió fue quién sería el cabeza de serie número 1 en Tokio. Y para el público, también respondió otra pregunta. Entre Tendou y Aomine, ¿quién era más fuerte? Al final, el ganador es exactamente quien esperabas, el líder de la generación de los milagros, Tendou Kageyoshi. Es increíblemente fuerte. Eso fue revelador. En serio. La generación de los milagros no es solo una leyenda, es algo real. Kakoi Na. Ante una multitud de más de 10.000 espectadores, Tendou subió al escenario para recibir el trofeo del número 1 de Tokio. Aunque Kirisaki Daiichi siempre había tenido un rendimiento decente en el baloncesto, incluso a nivel nacional. Este fue su primer trofeo de campeonato. Incluso si no fue el título nacional, aún así fue un gran hito. Muy bien, vamos a celebrar el primer título de Kirisaki Daiichi. Tendou lideró al equipo de inadaptados para celebrar. ¿Qué debemos comer? Sushi, hay un lugar buenísimo cerca. Sashimi, hace siglos que no como. Todos hablaban entre sí, emocionados y enérgicos. No siempre les había importado ganar, pero ahora la victoria significaba algo. Esta fue una sensación nueva. Una experiencia nueva. Todos tiraron sus comidas favoritas. Pero al final, Tendou tomó la decisión. Vamos a hacer una barbacoa. Ante esto, todo el equipo, incluido a Namiya, hizo una mueca. Cada vez que comían comida alta en calorías, Tendou los hacía correr como perros a la mañana siguiente. No. Al día siguiente. Una vez finalizadas todas las eliminatorias regionales en todo el país, Youth Sports Weekly publicó su informe anual de exploración de los equipos clasificados. Combinando las estadísticas de rendimiento y el dominio en la cancha, clasificaron la fortaleza de cada escuela. Y encabezando la lista, naturalmente, estaban los equipos de la generación de los milagros. Tokio, Kirisaki Daiichi. Kanagawa, Instituto Kaig. Akita, Preparatoria ISN. Kyoto, Escuela Secundaria Rakusan. Y la Academia T, a pesar de su pérdida. Estos 5 equipos fueron ubicados en el nivel S-Rank. Y eso fue extremadamente raro. En años anteriores, apenas 1 o 2 equipos obtuvieron ese honor. El estatus de rango S significaba una cosa. Eras un contendiente legítimo para el campeonato nacional. Piense en San de Slam Dunk, el favorito indiscutible. El año pasado, el único equipo que recibió un rango S fue Rakusan, con su poderoso trío de Uncrowned Kings. Y tal como lo pronosticaron, ganaron el campeonato nacional sin suspenso. En breve. Rango S igual a aspirante al título. Normalmente solo veríamos 1 o 2 de estos equipos al año. Pero este año, el paisaje había cambiado dramáticamente. Había 5 equipos de rango S, y si no fuera por la eliminación inesperada de Stoku, habría habido 6. Incluso antes de que comenzara el torneo, todo el mundo había predicho. El equipo con un miembro de la generación de los milagros lo ganará todo. Y ahora, esa profecía parecía muy acertada. Aparte de la batalla entre Kirisaki Daiichi y T, los otros equipos liderados por Miracle habían enfrentado poca resistencia real en sus regiones. Así que, salvo sorpresas, el campeón nacional de este año surgiría de este mismo grupo. Kirisaki Daiichi, una prestigiosa academia conocida por sus programas de golf y baloncesto. Su historia en el baloncesto se remonta al comienzo del torneo nacional, rivalizando incluso con Rakusan en términos de herencia y profundidad del programa.
Aunque estuvo en silencio durante años, Kirisaki una vez disfrutó de una gloria dorada. En la década de 1980, bajo la dirección de XXXX, Kirisaki arrasó 3 veces consecutivas en los nacionales, derrotando a gigantes como Stoku, Seiya y Sumigamine. Rompieron el dominio de la era de los 3 reyes. Ese equipo era considerado uno de los más fuertes de Japón en aquel entonces. Su capitán llegaría a ser un reconocido profesional. Y ahora, después de años de silencio, Kirisaki Daiichi está listo para brillar de nuevo. Tendou Kageyoshi, líder de la generación de los milagros. Bajo su mando, la escuela intermedia Take logró un triplete sin precedentes en los nacionales. Su conjunto de habilidades se considera uno de los más fuertes de la historia. Incluso en la secundaria, ya era un famoso guerrero hexagonal, un jugador sin debilidades. Podía lanzar triples, penetrar la pintura y distribuir el balón con precisión quirúrgica. Mientras Tendou esté en la cancha, anotar nunca será un problema. Aún más valiosa es su defensa, fue el mejor defensor perimetral de toda la secundaria. Ningún jugador al que marcó logró anotar más de un dígito en un partido. Ahora, habiéndose unido a Kirisaki Daiichi, ha traído esa misma presencia dominante a la escuela secundaria. A pesar de jugar solo 2 partidos en las clasificatorias, llevó a Kirisaki Daiichi a derrotar al caballo negro más grande de Tokio, Seirin, y al tirano de la región, la Academia T. Su versátil estilo de juego ha encajado a la perfección con la férrea filosofía de Kirisaki. Tenemos motivos para creer que podría llevarlos a su primer título nacional. Hanamiya Makoto, uno de los infames reyes sin corona. El chico malo de la corte. Un jugador envuelto en controversia, temido por sus tácticas despiadadas. Pero de talento innegable. Como uno de los reyes sin corona, Hanamiya destaca en los robos. Nadie pasa el balón libremente cuando él está en la cancha. Su excepcional capacidad defensiva complementa perfectamente el genio ofensivo de Tendou. El año pasado, incluso derrotó a su compañero rey sin corona Kiyoshi Teppei en un enfrentamiento directo. Se dice que el coeficiente intelectual de Hanamiya llega a 160. Es un verdadero prodigio capaz de memorizar y desmantelar cualquier obra tras verla una vez. Su presencia será un arma vital en la campaña de Tendou para dominar el escenario nacional. Youth Sports Weekly luego perfiló a todos los jugadores de Kirisaki, detallando sus estilos, fortalezas y roles. La razón de la clasificación S-Rank de Kirisaki Daiichi era clara. Primero, tenían un as de la generación de los milagros. Segundo, tenían un rey sin corona. Solo esos 2 factores los hacían imposibles de ignorar. Si la generación de los milagros representaba la élite absoluta de esta era, entonces los reyes sin corona estaban un paso debajo, pero aún entre los mejores. Si tuvieras que compararlos, piensa en superestrellas vs All-Stars. En la clasificación S-Rank, Kirisaki Daiichi fue colocado en segundo lugar. Por encima de ellos, los reyes reinantes, Rakusan Ig. Y con buena razón. Rakusan no solo tenía un Miracle, también tenían 3 reyes sin corona. Esa alineación era casi inigualable. Capítulo 164, Campamento de entrenamiento y charlas nocturnas 1. ¿Cómo los convenciste? No fue necesario. Estaban felices de entrenar con nosotros. Al día siguiente de que finalizaran las eliminatorias regionales, Tendou llevó a los inadaptados de Kirisaki Daiichi a una instalación costera para su último campamento de entrenamiento antes de los nacionales. El equipo con el que habían acordado entrenar. Nadie menos que Stoku, que había sido eliminado del torneo prematuramente y había perdido su oportunidad de obtener el título nacional. Aún así, la temporada de Stoku no había terminado.
Ahora su mirada estaba puesta en las eliminatorias de la Copa de Invierno. Con la competitividad de Tokio, no tuvieron más remedio que esforzarse más que nunca. Se lanzaron de lleno a la preparación en cuanto dejaron atrás la derrota. Tendou no necesitó mucha persuasión. Acaba de conseguir el número de Midorima, llamó al entrenador de Stoku, Nakatani Masaaki, y el hombre aceptó casi instantáneamente. Desde su perspectiva, entrenar con el equipo más fuerte de Tokio solo podía ser algo bueno. Nos volvemos a encontrar, Midorima. HMPH. Midorima dejó escapar un bufido bajo, claramente molesto. Era uno de los dos únicos miembros de la generación de los milagros que no habían llegado a los nacionales. Lo último que quería era encontrarse con sus antiguos compañeros en ese momento. Especialmente este. Un poco de entusiasmo no te matará. ¿Y qué si pierdes? Esta vez perdiste menos que yo. Una ronda más y serás tú el que se quede fuera. Sí, entrenar con este tipo fue un absoluto error. El rostro de Midorima se tornó de un verde aún más intenso. Parecía que estaba a punto de golpear a Tendou con el objeto que sostenía. El artículo de la suerte de hoy para Cáncer: una raqueta mata mosquitos. Bueno, ya basta de recuerdos, dijo el entrenador Nakatani. Tendrás mucho tiempo para eso más tarde. Miró a Tendou y continuó. He oído hablar de la reputación de tu equipo. Pero este es un campamento conjunto, y espero que al menos mantengas las cosas bajo control. Aunque Tendou había cambiado claramente el ambiente en Kirisaki Daiichi, Nakatani aún sentía la necesidad de decir algo. No quería que ninguno de sus jugadores se lesionara debido al campamento de entrenamiento. Tranquilo. Lo que te preocupa no sucederá. Tendou le restó importancia e inmediatamente hizo que su equipo guardara su equipaje. Después de que todos se cambiaron a la ropa de entrenamiento, comenzaron su práctica conjunta con Stoku. El contenido del entrenamiento no era nada fuera de lo común, prácticamente el mismo que una práctica normal de un club de baloncesto. Pero el beneficio del entrenamiento conjunto fue claro: tu oponente es tu mejor motivador. Ambas partes se presionaron más mutuamente y tomaron las cosas más en serio. Y lo más importante, había un partido de práctica cada día. Ese fue el verdadero corazón del campamento. Ahí es donde ambas partes podían aprender más una de la otra. Tendou, ¿por qué entrenar con Stoku de todos los equipos? ¿Por qué no? Tendou se ató los zapatos, preparándose para salir a la cancha. Entre todos los equipos que no llegaron a los nacionales, Stoku es por lejos el más intacto y equilibrado. Además, su sistema táctico es algo de lo que definitivamente podríamos aprender. ¿Fue Stoku el equipo más fuerte? Por supuesto que no. Pero en términos de disciplina táctica, podrían decir que eran el número uno, o al menos estaban empatados en ese puesto. Mientras que te buscaba el poder individual puro, Stoku se centraba en la perfecta coordinación del equipo. Para el entrenador Nakatani, cada jugador era una pieza de un rompecabezas. Solo poniéndolos todos juntos se podía ver la imagen completa y hermosa. Incluso Midorima, el mejor tirador de la generación de los milagros, era solo una parte de ese sistema. Nadie podía dominar solo. Esa fue exactamente la razón por la que, cuando reclutó por primera vez a la generación milagrosa, Nakatani rechazó a elementos inestables como Tendou y a Omine sin dudarlo. Se dirigió directamente hacia el hiperdisciplinado Midorima Sintar. Para él, ese era el tipo de personalidad necesaria para convertirse en un jugador de primer nivel. Pero después de ver un día entero de campamento, Nakatani tuvo que admitir: Tendou también era increíblemente disciplinado. Parece que lo juzgué mal, murmuró. El estilo de este chico es engañosamente engañoso. Él había visto personalmente a Tendou ejecutar cada ejercicio a la perfección y luego utilizar su tiempo libre para realizar repeticiones de tiro adicionales. Si Aomine perdiera contra este tipo no podía quejarse. El que más trabajó mereció la victoria.
Eso era lo justo. Cayó la noche. Después de un largo día de intenso entrenamiento, los jugadores estaban demasiado cansados para perder el tiempo y todos se fueron a dormir temprano. Pero no Tendou y Midorima. Incluso con su talento de élite, no habían llegado a sus límites. Así que los dos prodigios se quedaron despiertos jugando al ajedrez. Era una noche calurosa de verano y los mosquitos eran implacables. Afortunadamente, Midorima había traído su matamosquitos. Tendou se lo arrebató de la mano y comenzó a matar insectos de izquierda a derecha con un zumbido. La cara de Midorima se puso verde otra vez. Esa cosa era su objeto de la suerte del día. Devuélvemelo. Siempre eres tan rígido. No me extraña que a las chicas no les gustes. Tendou se encogió de hombros y le devolvió el zapper a un Midorima claramente irritado. Por cierto, ¿de dónde sacas siempre estos ridículos objetos de la suerte? ¿Por qué son siempre tan extraños? Años habían pasado, pero Midorima nunca abandonó su ritual de fortuna matutina. Su objeto de la suerte cambiaba cada día, hoy una raqueta mata mosquitos, mañana tal vez repelente. Nadie podía predecirlo. No tiene sentido explicártelo. Podrías despertarte a las 6 todos los días. Tendou no respondió. Midorima lo conocía bien. No era un llegado tarde crónico, pero en Take siempre llegaba justo a tiempo para la práctica. Nunca temprano, nunca tarde. Si podía evitar horas extra, lo hacía. Era de alguna manera tanto perezoso como confiable. ¿Cuál es el sentido de levantarse temprano? Aún así no evitó que perdieras, dijo Tendou mientras movía su pieza y usaba su elefante para aplastar el león de Midorima. No perdí por el horóscopo. Perdí porque no fui lo suficientemente bueno. En su mente, volvió la imagen de ese tiro decisivo fallido. En ese momento, sintió que había defraudado a sus compañeros. Pero Kuroko y Kagamiello se habían confiado completamente. Dieron todo. Y porque lo hicieron, habían ganado. Esa fue la lección que Midorima aprendió de su derrota. El equipo viene antes que el individuo. Tendou, no importa lo bueno que seas, hay un límite en lo que una persona puede hacer. Quiso profundizar más, pero las palabras que salieron fueron todo lo que quedaba. Midorima no era como Kuroko. No predicaba. Era un hombre de acción. Prefería demostrarlo a decirlo. El hecho de que pienses eso solo significa que todavía no eres lo suficientemente fuerte. El baloncesto no era un deporte solitario, pero como en los juegos, a veces un jugador demasiado poderoso podía decidir el partido. El baloncesto no era fútbol. Si eras lo suficientemente fuerte, podías decidir el resultado solo. Y seamos honestos, la mayoría de las superestrellas de la NBA eran egoístas. Jordan, Kobe, LeBron, Durant, Shaq. Todos eran movidos por interés propio. Primero, el equipo era solo algo que los jugadores ordinarios decían para cubrir su falta de talento. Cuando se dio cuenta de que no podía convencer a Tendou, Midorima no insistió más. Pero en su interior hizo una resolución. En la Winter Cup, yo, Midorima Sintar, Istoku, no perderemos contra nadie. Si era posible, quería mostrarle a Tendou y a todos sus viejos amigos que él tenía razón. Pensar así hace que no perder sea realmente difícil. Porque en historias como estas, los rivales oscurecidos siempre regresaban más fuertes. Pero una vez que se reformaban, se debilitaban. Kise y Midorima habían sido los primeros en ver la luz, si es que podía llamársele así. Tal vez reformado no era la palabra correcta. Más bien suavizados. De cualquier manera, su tratamiento tras la derrota había sido duro. Los demás Murasakibara, Aomine, Akashi perdieron una vez, y eso fue todo. Kise y Midorima perdieron 2 veces. Y Kise él lo tuvo peor. Primero en aparecer, perdió 2 veces contra Seirin, una vez contra Aomine y también contra Midorima.
Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 165. Todo domesticado. Segundo día del campamento de entrenamiento. Recibieron a un nuevo huésped. Momoi, vestida con un traje de baño, entró corriendo con una pelota de baloncesto en sus brazos. Absolutamente una falta ofensiva. Los chicos de Kirisaki Daiichi inmediatamente hicieron sonar silbatos imaginarios. Momoi se giró y los miró, luego envolvió sus brazos alrededor de Tendou y se negó a soltarlo, sonriendo dulcemente. Tal vez porque su subtrama romántica con Kuroko había sido arruinada por la interferencia de Riko, se le había negado la oportunidad de brillar como el atractivo visual. Bueno, ahora que el campo de entrenamiento de Tendou lo había llevado a la playa, Momoi había aparecido con el pretexto de recopilar información, saltando en bikini. ¿Por qué eres solo tú otra vez? Demasiada gente arruina el ambiente. Demasiada gente, ¿Te das cuenta de cuántos LSP te están mirando a través de la pantalla ahora mismo? Di la verdad. Tendou le dio un golpecito en la frente. Está bien, está bien. Oí que estabas en la playa, así que corrí a pasar el rato. Verano sin playa trágico. Para ser justos, tenía razón, su equipo siempre llegaba a los nacionales, a menudo entre los mejores. Nunca había tenido tiempo para disfrutar de la playa como es debido. Y ahora, gracias a Tendou, su amiga de la infancia finalmente estaba entrenando en serio nuevamente. Por fin tuvo un poco de espacio para respirar. Entonces, Aomine también está entrenando de nuevo. Sí, sí. Dice que viene a los nacionales a vengarse de ti, pequeño Tendou. No hablemos de eso ahora. Ven a enseñarme a nadar. Nunca aprendí. Espera, no sabes nadar. Prácticamente naciste en una piscina. No creas que no lo sé. He estado demasiado ocupada recopilando información para ustedes. Cuando tendré tiempo para hacer lo que quiero vamos. Lo dijo con cara seria, mentiras descaradas a plena luz del día. Ella sabe nadar. Claro que puede. Pero bueno, esto es lo que se llama privilegio de chica. Entonces Tendou fue y le enseñó a nadar. Y sí, seamos honestos, enseñar a una niña a nadar es realmente emocionante. Él sostuvo su suave cintura, asegurándose de que no se hundiera, mientras Momoi se agitaba dramáticamente, estirándose en el agua y en ese momento, bueno, sus curvas rozaron contra él. Suave. No, enorme. No, soleado. Bueno, se quedó sin adjetivos. Momoi no dejaba de mirarlo fijamente durante un rato, sonriendo para sí misma todo el tiempo. Ella sabía que estaba siendo una pésima amiga, Riko era una de sus mejores amigas, y allí estaba ella, coqueteando con su hombre. Pero ella no pudo evitarlo. Mejor yo que cualquier seductora al azar. Esa noche, para celebrar la visita de Momoi, organizaron una barbacoa en la playa. El entrenador Nakatani no se unió, pero tampoco puso objeciones. Comprendió la importancia de equilibrar el descanso y el entrenamiento, especialmente para un grupo de estudiantes de secundaria. Momoi se puso unos pantalones cortos aireados y una camiseta ligera y luego le entregó a Tendou un paquete de documentos. Aquí tienes. Ya has reunido los datos. Tendou tomó la carpeta y se la pasó a Hanamiya y a los demás. Por supuesto. El calendario de partidos ya está disponible. Todos los equipos son los que hemos estado siguiendo desde las preliminares, así que hay muchas imágenes de calidad. Esta época del año fue en realidad la más fácil para Momoi.
No tuvo que desplazarse en persona, simplemente revisar las transmisiones de televisión le proporcionó toda la información que necesitaba. Espera, ¿eso es información? Takao los miró fijamente. Su intercambio fluido claramente no era la primera vez. Ya había oído hablar de Momoi por Midorima y la había visto en el juego contra Seirin. Si no hubiera sido por Kuroko, Seirin se habría cocinado lentamente como ranas en agua hirviendo. Mirándola ahora, sentada junto a Tendou y sonriendo como una niña inocente, Takao no pudo evitar temblar. ¿No eres de? Te preguntó sin rodeos. Claro que sí. ¿Pero qué tiene eso que ver con a quién ayudo? Bueno. Takao finalmente entendió. A esta chica no le importaba nada que escuela ganara o perdiera. Las únicas cosas que le importaban eran su amigo de la infancia, Aomine Daiki y su posible novio, Tendou Kageyoshi. Vencer a Kirisaki Daiichi sí, buena suerte con eso. Takao se giró para mirar a Midorima. No es un chico mal parecido, alto, guapo, pero aparentemente no lo suficientemente atractivo como para atraer a chicas como él. En un abrir y cerrar de ojos, pasó una semana. El entrenamiento conjunto con Stoku terminó y Kirisaki Daiichi regresó a la escuela para prepararse para el próximo torneo nacional. Los nacionales no utilizaron la fase de grupos. En su lugar, el torneo se dividió en grupos superiores e inferiores. Kirisaki Daiichi aterrizó en el grupo inferior. Sus principales rivales serían Kai y Isn. Mientras tanto, Tei y Rakusan terminaron en el grupo superior. El equipo de Kirisaki tomó un autobús hasta el lugar del torneo. Cuando llegaron, el lugar estaba abarrotado. Fuera del gimnasio, vieron multitudes de fanáticos y periodistas entrevistando a personas al azar. Parece que habrá más espectadores de lo habitual este año. Bueno, la generación de los milagros está aquí. Araka Suya hizo una burbuja con su chicle y examinó a la multitud. Desde que surgió la generación de los milagros, el baloncesto en la escuela secundaria había experimentado un gran crecimiento. Y ahora que estaban en la escuela secundaria, el revuelo era aún mayor. Para la mayoría de la gente, estos jugadores eran el futuro de la selección nacional de Japón. Cualquiera que se preocupara por el baloncesto no podía quitarles los ojos de encima. Cuando Tendou entró en la sala, muchos equipos ya habían llegado. Inmediatamente lo reconocieron a él y al resto de Kirisaki Daiichi. Ahí están Kirisaki Daiichi. Ese tipo es Tendou Kageyoshi, ¿verdad? El líder de la generación de los milagros. Sí, es él. Jugué contra Take una vez. Ha crecido mucho desde entonces, pero por lo demás no parece tan diferente. Solo jugó 2 veces en las preliminares, un cuádruple doble y un partido de 58 puntos. Casi rompió el récord histórico de anotación de Tokio en un solo partido. Había muchos jugadores que la generación de los milagros no recordaba. Pero nadie que alguna vez se enfrentó a ellos pudo olvidarlo. En esos 3 años de escuela secundaria, dejaron un rastro de sueños rotos y récords rotos. Para la mayoría de los equipos en los nacionales, enfrentarse a Take no se trataba de cómo ganar. Se trataba de cómo perder con dignidad. Y honestamente no había cambiado mucho. Ahora que los milagros estaban dispersos en diferentes regiones, cada equipo al que entraban en contacto se volvía dominante. Su influencia estaba en todas partes. Tendou, acostumbrado desde hacía tiempo a este tipo de atención, completó el registro del equipo y los condujo silenciosamente para esperar la ceremonia de apertura. El formato siempre fue el mismo en todos los niveles escolares, secundaria, preparatoria e incluso universidad. La ceremonia comenzaría con un desfile por equipos, presentando cada escuela a la audiencia nacional.
Solo después de esto comenzarían los partidos inaugurales. El partido inaugural de hoy incluyó 2 juegos destacados, uno del grupo superior y uno del inferior. Los equipos seleccionados. Rakusan, liderado por Akashi. Y Kaig, liderado por Kise. Ese es Akashi. Parece bastante común. El equipo de Kirisaki Daiichi estaba sentado en las gradas mirando. El primer juego fue de Rakusan. A primera vista, Akashi no parecía particularmente especial. En comparación con el año pasado, la única diferencia real en Rakusan fue su mayor eficiencia ofensiva. Todavía confiaban en los mismos 3 reyes sin corona para dirigir el espectáculo. Ordinario no viste cómo esos 3 idiotas siguen cada palabra. Hanamiya ciertamente no subestimó a Akashi. Lo había visto con sus propios ojos. Ayama Kotar, Reo Mibuchi y Nebuya Ikichi, esos 3 monstruos arrogantes eran como pequeños conejos obedientes en presencia de Akashi. Igual que otra persona que conocía. Hanamiya miró furtivamente a Tendou. Esos 3 tipos. Ya los domesticó. Capítulo 166, la imitación definitiva de Kise. Como era de esperar, a Hanamiya Makoto no le agradaban en absoluto los otros 4 del grupo. Nebuya Ikichi, un cabeza musculosa cuyo cerebro estaba básicamente lleno de basura. Ayama Kotar, una bestia que solo sabía presionar la tecla de avance, no la de retroceso. Reo Mibuchi, una diva llamativa aún más femenina que las mujeres reales. Kiyoshi Teppei Ha. Aún más inútil que los otros 3. Un falso optimista a ojos de Hanamiya. Hanamiya no sentía nada hacia los 4 más que desprecio y desdén. Y aún así, tuvo que admitirlo, estos llamados colegas suyos eran todos jugadores de primer nivel a nivel nacional. Conseguir que personas tan orgullosas se sometan voluntariamente y sigan órdenes no es fácil. Lo mismo ocurrió con Kirisaki Daiichi. Después de que Tendou los aplastara en todos los sentidos, se pusieron en fila. Y Akashi, además de su fuerza, tenía el título de generación de los milagros en el que apoyarse. Cualquiera que dijera que era simplemente promedio claramente carecía de algunas neuronas. Entonces, ¿qué dice su cuerpo aparentemente ordinario esconde un poder inmenso? A eso te refieres, ¿verdad? Furuashi Kir parecía particularmente interesado en Akashi. Aunque no compartían posición, los ojos de Furuashi seguían dirigiéndose hacia él sin control. ¿Qué podía hacer ese tipo de aura? Era imposible de ignorar. Tendou, ¿qué clase de persona es Akashi?, preguntó Yamasaki Hiroshi, incapaz de contener su curiosidad. Hasta ahora, además de Kise Rita y Murasakibara Atsushi, la mayoría de la otra generación de los milagros ya se había cruzado con los chicos de Kirisaki Daiichi. Pero incluso alguien tan fuerte como Aomine no les había dado el mismo tipo de escalofrío que Akashi acababa de darles. Los chicos de Kirisaki Daiichi podían sentirlo. Akashi, en cierto modo, era muy cercano a Tendou. No en términos de habilidad bruta, sino en presencia imponente. Esa misma aura opresiva, ese mismo dominio natural. Más que nada, Akashi desprendía un aire de misterio que ninguno de los otros tenía. Es el tipo de persona que es casi impecable en todos los aspectos, respondió Tendou con respeto. Después de todo, Akashi era el heredero de Akashi Saibatsu, entrenado desde su nacimiento para ser de la élite. Ya sea en deportes o en lo académico, ocupó el puesto número 1 durante los 3 años de escuela secundaria. Una verdadera encarnación de cerebro y fuerza física. Bajo su liderazgo, Rakusan se había convertido en el equipo más asfixiante de todo el torneo. Aunque era el miembro más bajo de la generación de los milagros, no importaba. Akashi,
aparentemente sintiendo la atención, miró en dirección a Tendou mientras salía de la cancha y le dio una pequeña sonrisa de complicidad. Tendou no reaccionó. Pero los compañeros que lo rodeaban sí lo hicieron. Visiblemente. Nos sentimos como si estuviéramos siendo observados por un león. Bueno, ¿qué puedes esperar? Es un gobernante nato. Venga, vamos a comer. Cuando el juego terminó, Tendou no se quedó. Llevó a su equipo directamente a la cena. Tarde. Fue el turno de Kai. Su oponente fue el tercer cabeza de serie de Tokio, Izumigamine. Pero la suerte no favoreció al otrora poderoso equipo. Ante la sorpresa del público, Kai consiguió una ventaja de 20 puntos al llegar al medio tiempo. Kise Rita ofreció un espectáculo, 28 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias y 3 robos en solo una mitad. Su brillantez integral no dejó ninguna debilidad a la vista. Su talento poder copiar instantáneamente lo que veía hizo que sus fans lo llamaran un prodigio único en su generación. Cuando salió de la cancha, al igual que casi antes que él, sus ojos se encontraron con los de Tendou. Porque en octavos de final, Kai se enfrentaría a Kirisaki Daiichi. A menos que Kirisaki perdiera en la primera ronda, algo que ni Kise ni Kai creían que fuera remotamente posible. Tan pronto como terminó su juego, comenzaron a prepararse seriamente para el enfrentamiento. Desde el otro lado del gimnasio, Kise murmuró algo en silencio. Tendou leyó sus labios perfectamente. Esta vez te voy a ganar. Confianza desbordante. Los ojos de Tendou se entrecerraron levemente. Según el anime original, la copia perfecta de Kise solo comenzó después de su combate contra la Academia T. Pero ahora Tendou ya no estaba seguro. Su presencia en este mundo podría estar acelerando la evolución de ciertos personajes. Segundo día de nacionales. Equipos de todo el país comenzaron a hacer sus apariciones. Kirisaki Daiichi también tuvo partido hoy. Tendou solo jugó la primera mitad, anotando 30 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 6 robos antes de ser sustituido. Aún más completo que las estadísticas de Kise del día anterior. Es igual que Kise, impecable en todos los aspectos. Como Kise lo tienes al revés. Kise es el que imita a Tendou. De vuelta en Stoku, el entrenamiento para la Copa de Invierno no se había detenido. Pero no iban a perderse ni un solo partido de la generación de los milagros. ¿Por qué te concentras tanto en esto?, preguntó Takao. Es solo porque es Tendou. Eso es solo una parte, respondió Midorima con calma, con la misma severidad de siempre. Kise y Tendou juegan de aleros. Eso lo ha mantenido a la sombra de Tendou desde el principio. A su sombra, ¿qué quieres decir? Kise no es solo un jugador o un estudiante, sabes que también es un modelo, ¿verdad? Sí, he oído hablar de eso. Algunas chicas de nuestra escuela están locas por él. Tendou también es modelo. ¿Qué? Eso tomó a Takao completamente por sorpresa. No me sorprende que no lo supieras. Tendou no se toma el modelaje en serio. Solo fotografía cuando tiene ganas. Aún así, es más popular que Kise. En Take, en el ranking de popularidad de la escuela, Tendou era el número 1. Kise, el número 2. Había un ranking de popularidad. Ahora los chicos de Stoku lo entendieron. No se trataba simplemente de perder en un partido. Esto fue una supresión total, tanto en lo social como en lo deportivo e incluso en lo estilístico. Para algunos, Kise casi parecía una copia de Tendou Kageyoshi. Él no habla de eso, pero todos saben que Kise siempre quiso vencer a Tendou.
Midorima recordó todo lo que había presenciado. El camino para desafiar a Tendou había moldeado el crecimiento de Kise. Y nunca se detuvo. BZZZT. Sonó el timbre final. El oponente de Kirisaki Daiichi no les había causado ningún problema. Tendou jugó la primera mitad para mantenerse caliente, luego volvió a asumir su papel de entrenador principal joven, guiando al equipo a una victoria limpia en la segunda mitad. Gracias por el partido. Los jugadores intercambiaron reverencias en la cancha y, a un lado, Tendou estrechó la mano del entrenador contrario. Desde base hasta entrenador, Tendou Kageyoshi ahora había tomado oficialmente el control de todos los roles en un equipo campeón. Capítulo 167, 2 perdedores 2. 3 días después. Los octavos de final comenzaron según lo previsto. Todos los aficionados tenían la mirada puesta en un partido clave de la tarde. Kirisaki Daiichi contra Kai Hig. Después del feroz enfrentamiento entre Te y Kirisaki Daiichi, otro combate con la generación de los milagros estaba previsto para encender la arena. Solo recordar aquel inolvidable enfrentamiento regional de Tokio, Kirisaki Daiichi contra The Academy, fue suficiente para conmover a la multitud. Ahora era el turno de Kai. Hoy, todos los jugadores de Kai Hig estaban en óptimas condiciones y completamente concentrados. Porque el año pasado, esta fue la ronda en la que cayeron, eliminados en los Sweet 16, privados de su oportunidad de ganar el campeonato nacional. Kasamatsu Yukio, su capitán, preparó al equipo y luego hizo algo poco común, salió solo. Sentía que el destino lo había llevado de nuevo a la misma encrucijada. El Kaig del año pasado estuvo repleto de talentos, era ampliamente considerado el equipo Kaig más fuerte en la historia de la escuela. La alineación no incluyó a él, un base de segundo año, junto a 4 titulares experimentados de tercer año. Después de un año entero de jugar juntos, la química del equipo había alcanzado su punto máximo. Tenían la fuerza. Tuvieron la experiencia. Estaban dispuestos a ganarlo todo. Y sin embargo, justo cuando pensaban que estaban a punto de hacer historia, Kasamatsu cometió un error crucial en el último minuto de su partido de los Sweet 16. Fue un pequeño error que les costó todo. Ese legendario equipo Kaig, considerado el mejor en la historia de la escuela, fue eliminado en octavos de final. Kasamatsu podría aceptar perder, pero no de esta manera. No cuando fue su culpa. Estaba destrozado. Como si algo dentro de él se hubiera roto. Atormentado por la culpa, fue a ver al entrenador y le ofreció abandonar el equipo. Pero en lugar de aceptar, el entrenador Takeuchi Genta hizo lo contrario, ascendió a Kasamatsu a capitán. Ese día Kasamatsu Yukio realmente creció. Aún así, ahora que estaba nuevamente en el mismo umbral, la ansiedad regresó como una ola. Su corazón latía con fuerza. Su mente estaba en caos. Los recuerdos de esa pérdida seguían impactándolo, haciendo que incluso su cuerpo temblara. ¿Dónde está Kasamatsu-senpai?, preguntó Kise, un poco desconcertado, mirando a su alrededor. Fue al baño. No, probablemente solo fue a algún lugar para calmarse. Al ver a Kise confundido, el equipo le contó en voz baja la historia del año pasado. Mejor dejarlo tranquilo por ahora. Necesita algo de espacio. Pero Kise no escuchó. Salió a escondidas y encontró a su capitán en un rincón tranquilo. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Escuché algo intenso, pensé en venir a ver cómo estabas. Kasamatsu no intentó ocultar nada. Ese momento fue el peor de su carrera,
pero ahora podía afrontarlo. Su mirada se desvió, como si estuviera viendo el pasado desarrollarse frente a él. El partido estuvo reñido. Perdíamos por un punto a falta de un minuto y teníamos el balón. Una canasta, incluso dos, y nuestras posibilidades de ganar habrían aumentado. Pero lo arruiné. Inhaló profundamente, intentando estabilizarse. Después de la derrota, me daba miedo volver a jugar. Fui con el entrenador y le dije que quería dejarlo. Pero simplemente me regañó y me nombró nuevo capitán. Confianza. Persistencia. Responsabilidad. Esas eran las cosas que me dio el entrenador Takeuchi. Sin esa fe probablemente me habría alejado para siempre. Ahora ya no me importa ese partido. Solo quiero aprovechar mi último año de preparatoria para ganar el campeonato. Así es como me redimo. Kise escuchó atentamente. Fue como si conociera a su capitán por primera vez. En su memoria, Kasamatsu siempre había sido ese estudiante de último año ruidoso y sensato que le ladraba sin piedad. Pero ahora, se sentó junto a Kasamatsu y sonrió. Siempre me pregunté por qué sentí que hicimos clic la primera vez que nos conocimos. Resulta que somos el mismo tipo de persona. Del mismo tipo. Kasamatsu no lo vio. Después de todo, Kise era una estrella natural. Un miembro de la generación de los milagros. Un deportista nato. ¿Qué podrían tener en común? Quiero decir, ambos somos personas que nos levantamos después de una derrota. Kise se abrió. La primera vez que me metí en el baloncesto fue por Tendou. Pasaba por delante del gimnasio y me golpeó en la cabeza una pelota que él bloqueó. Al principio pensé que Aomine era el fuerte. Tendou no parecía tan impresionante. Pero al final resulta que él es el más fuerte. Es mejor que yo en todo. Incluso en las cosas de las que me enorgullezco, mi apariencia, mi carrera como modelo, sigo sin poder vencerlo. La sonrisa de Kise se volvió un poco amarga. Conocer a alguien así, alguien que es tu compañero de equipo, tu amigo, pero también un rival al que nunca pareces poder superar, podría ser aplastante. Sabes, senpai, lo que mejor se me da es imitar a los demás y superarlos. Pero con Tendou, no importa cuántas veces lo intente, no puedo. Aunque hoy sea el día, aún así no será fácil. Kise era una persona orgullosa. A pesar de su exterior juguetón y educado, tenía mucho orgullo. Se pudo ver desde el momento en que apareció por primera vez en la historia. Cuando jugaba al fútbol, nunca escuchaba ni al capitán ni al entrenador. Si no tenía ganas, se marchaba a mitad de la práctica. Incluso cuando intentó por primera vez reclutar a Kuroko para Kaige, menospreció a todos los demás. No importaba lo amigable que pareciera, él estaba orgulloso. Y Kasamatsu lo sabía bien. Entonces, cuando Kise dijo que le había rogado a Tendou o a Aomine una y otra vez por otro combate, Kasamatsu apenas podía imaginarlo. Solo ahora comprendió finalmente lo que Kise quiso decir cuando dijo: somos el mismo tipo de personas. Supongo que eso nos convierte en chicos bastante valientes, ¿eh? Exactamente. La sonrisa habitual de Kise regresó y los nervios de Kasamatsu finalmente se calmaron. En ese momento, los dos hombres compartieron el mismo pensamiento. No importa qué. Tenían que ganar este partido. Eso fue hermoso. Kise es increíble. Tan guapo. Tan puro. Vamos, Kise, vamos, capitán, acaba con Tendou, el rey demonio.
De alguna manera esto me entusiasmó. Seamos realistas. Ni siquiera pudieron con Seirin. Incluso el público se conmovió. A pesar de que los llamaban perdedores perennes, nunca se rindieron. Fue el tipo de momento emotivo que solo podría surgir del romance del baloncesto masculino. Mientras tanto, Tendou cerró la pantalla virtual, se estiró y se puso la chaqueta. Se volvió hacia los inadaptados de Kirisaki Daiichi y dijo con calma: se acabó el tiempo. Vamos. Capítulo 168. El partido de Kai. Cuando ambos equipos salieron del túnel de jugadores, todo el estadio estalló como un volcán. Este fue el partido final de los octavos de final y era el evento principal del día. Un enfrentamiento entre miembros de la generación de los milagros merecía toda la atención. En las gradas estaban presentes todas las figuras clave: Akashi, Midorima, Murasakibara, todo el equipo de Seirin, reunidos en varios rincones del área de espectadores. Una mención especial: Alex García, el mentor de Kagami Taiga, había llegado temprano. Preocupado por sus dos discípulos, voló desde Estados Unidos hasta Japón. «Oh, no está mal», dijo admirado. Sinceramente, no pensaba mucho en el baloncesto japonés antes de esto, pero tengo que admitir que me equivoqué. La velocidad y la ejecución táctica aquí son realmente impresionantes. Alex García asintió en señal de aprobación. Originario de la meca del baloncesto de Estados Unidos y habiendo jugado profesionalmente, tenía las credenciales para hablar con autoridad. A diferencia de Estados Unidos, donde la fisicalidad, el atletismo y la destreza individual eran el foco principal, el baloncesto japonés enfatizaba el trabajo en equipo y la precisión táctica. Además, los jugadores son muy completos, especialmente ese número 4 en este momento. Ese es el capitán de Kai, Kasamatsu Yukio. Uno de los mejores bases del país, explicó Izuki-shan. Ya veo, tiene presencia. Ya fuera por experiencia o por un ojo agudo, Alex García podía percibir el nivel de un jugador desde el otro lado de la cancha. Podía juzgar su aura y mando sin necesitar estadísticas. Luego vino Kiserita. En el momento en que salió del túnel, la expresión relajada de Alex cambió instantáneamente. Ese tipo. Generación de milagros Kiserita. Los miembros de Seirin le dieron una rápida presentación y ella quedó atónita. Nunca imaginó que Asia pudiera producir a alguien con tanta capacidad de aprendizaje. Incluso en Estados Unidos, un talento así era excepcionalmente raro. No era de extrañar que su alumno Kagami Taiga, después de todo ese entrenamiento, regresara a casa abrumado. Pero añadió Kagami, poniéndose serio. Su oponente hoy es Tendou. Paso. Tendou entró al gimnasio con su equipo. En ese preciso instante, a Alex García se le pusieron los pelos de punta. Superando a todos en la cancha, esa presencia asfixiante se podía sentir incluso desde lejos. Finalmente entendió lo que Kagami había querido decir con generación de milagros y lo aterrador que realmente era Tendou. Ese tipo de aura no se puede fingir. Un gato callejero nunca podría pretender ser un tigre. Si este es su nivel, entonces no me extraña que hayas perdido, Taiga. Están en el mismo nivel que Tatsuya ahora. Se refería a Imuro Tatsuya, su otro discípulo que juega para ISNIG. Pensar que Tendou estaba al mismo nivel Seirin se quedó boquiabierto. Este mentor era realmente impresionante. Nos volvemos a encontrar, Kasamatsu Yukio. Esta vez no seré yo quien pierda. La primera vez que Kasamatsu se enfrentó a Tendou en la cancha fue en la secundaria. Coincidentemente, ese partido también fue en octavos de final.
Parecía que él y el número 16 tenían un destino retorcido. Vamos a dar un buen partido. Sí. Con ganas de verlo. Su apretón de manos fue breve pero intenso, del tipo que mostraba claramente el deseo de ganar. Kise estaba cerca, con los ojos ardiendo. Después de escuchar la historia de su capitán, su propio hambre de victoria se intensificó. Esta vez no perderé contigo, pequeño Tendou. Te estaré esperando. El tono y la actitud de Tendou eran calmados, como si hablara con un junior, confiado en su victoria. Kise podía sentirlo. No respondió con palabras. El respeto no se gana hablando, se gana actuando. Eso lo había aprendido de Tendou mismo. Ambos equipos completaron sus calentamientos. El árbitro se dirigió al centro con el balón. El partido comenzó bajo los rugientes aplausos de casi 20.000 espectadores. Alineaciones iniciales. Kai Hig, Kazamatsu Yukio, Moriyama Yoshitaka, Kise Rita, Ayakawa Mitsuhiro, Kori Kiyoshi. Kirisaki Daiichi, Anamiya Makoto, Yamasaki Hiroshi, Tendou Kageyoshi, Araka Suya, Seto Kentar. Kirisaki Daiichi había hecho algunos ajustes en su alineación para este juego. Furuasi Kiri y Matsumoto Itsuki estaban en la banca, listos para entrar. Salto inicial. Kai envió a Ayakawa Mitsuhiro. Aunque medía solo 185 centímetros, su vertical y velocidad eran asombrosas. Cuando el árbitro lanzó el balón al aire, Ayakawa pisó el suelo y explotó hacia arriba. Mío. Seto Kentar no fue lento, pero aún así perdió el salto inicial contra el más bajo Ayakawa. El informe no le hacía justicia. Ayakawa Mitsuhiro, un atleta sobresaliente con explosivos arranques de velocidad, instintos de rebote de élite y energía interminable. No podía expresarse con claridad, a menudo gritaba cosas incomprensibles, pero cuando se trataba de esfuerzo, daba el 110%. Anotador débil, finaliza principalmente cerca del aro, carece de rango o de un ataque refinado. Fortalezas, protección del aro y rebote de élite, capaz de enfrentarse a jugadores mucho más altos a pesar de su estatura. Eso estaba directamente en el informe de Momoi y resurgió en sus mentes casi instintivamente. Kirisaki Daiichi reaccionó inmediatamente. Regresaron corriendo a sus posiciones y se organizaron según el plan de Tendou. Una defensa en zona 3-2. 3 arriba, 2 adentro. Kai era conocido por su fuerte tiro exterior, y esta era una de las estrategias que habían refinado durante su campamento de entrenamiento con Stoku. Obligados a un set de media cancha, Kai no tuvo más opción que abortar el contraataque. Kise, que había corrido adelante, se detuvo de golpe. No era lo que Kai esperaba en su jugada de apertura. La pelota llegó a Kise. Se colocó en una posición de triple amenaza perfecta. Para la mayoría de los jugadores, era una mague. Pero para Kise, era una verdadera amenaza triple: pasar, tirar o penetrar. No se podía saber qué haría. Su arsenal era vasto, y cada movimiento suyo gritaba peligro. Capítulo 169, Tendou, el Rey Demonio 1. La posición de triple amenaza de Kise no era un engaño, su arsenal ofensivo era así de rico. Frente a él, los ojos de Tendou brillaban como la luz de las estrellas, con ondas de luz ondulando en su interior, fascinantes de mirar. Era la primera vez que Kise se enfrentaba directamente a los 6 ojos de Tendou. Y, para ser honesto, la presión era irreal. Pero ahora no es momento de tener miedo. Auge.
Kise lanzó la pelota a la cancha y se encendió instantáneamente, sin cambiar el ritmo ni generar presión. Solo un movimiento explosivo puro, lanzándose directamente hacia Tendou. TCH. La pelota rebotó en la madera. Eso era, sin lugar a dudas, Ramade Rebel, el sello distintivo de Ayama. Y Kise lo utilizó a máxima potencia, con un regate de 5 dedos y máxima intensidad. Espera, ¿no es ese mi movimiento? Incluso Ayama Kotar quedó atónito. Primero, Tendou lo había visto una vez y creó una versión aún más rápida. Ahora Kise lo había copiado directamente en su propio arsenal. Estos dos eran una generación de milagros en todos los sentidos, extrañamente talentosos e implacables. Así que incluso los reyes sin corona solo llegan a esto, murmuró Reo Mibuchi, exasperado. Quizás lucieron impresionantes, jugadores solo un paso detrás de la generación de los milagros. Pero la verdad era que eran simplemente humanos excepcionales. Aún no habían entrado en el reino del verdadero genio. Realmente el driblar puede hacer ese tipo de ruido, murmuró Iga Junpei, sobresaltado. Cada vez que la pelota tocaba el suelo, sentía como si los latidos de su corazón se sincronizaran con el ritmo. Ese es el movimiento de Ayama, explicó Kiyoshi Teppei con calma. Es ese control ultra rápido con la punta de los dedos lo que le valió el apodo de Bestia del Trueno. Pero el oponente de Kise hoy es Tendou. Exactamente, ese es el problema. Alex García escuchaba desde un lado, pero ahora se sentía un poco perdida en la conversación. Ese tipo de control loco con la punta de los dedos era solo un juguete para esta gente. Bueno, Tendou respondió a su confusión inmediatamente. Kise avanzó como un rayo de luz dorada, moviéndose a la velocidad del rayo hacia la derecha. Pero para los 6 ojos de Tendou, sus movimientos se ralentizaron al mínimo. Extendió una mano con calma. Desmantelar. Golpe. La luz dorada que rodeaba a Kise se hizo añicos. En la presentación estilo animación, parecía que Kise había pasado volando junto a Tendou, pero la pelota se quedó atrás. La luz que lo rodeaba se evaporó por completo. No pude verlo. Alex García no podía procesar lo que Tendou había hecho. Pero de alguna manera, ya había robado el balón. Repasó mentalmente las leyendas del baloncesto y se dio cuenta. Nadie tenía una habilidad como esta. Las habilidades ofensivas de Tendou reciben mucha atención, pero lo que llamó la atención del entrenador al principio fue su defensa. Los espectadores del sistema recordaron un momento pasado. Como Tendou había sorprendido a los jugadores habituales durante su prueba en Take, haciéndoles cuestionar toda su vida en el baloncesto. Ahora, así como así, la ofensiva se convirtió en defensa. Y en el momento en que ocurrió el robo, Kai inmediatamente se giró para correr de regreso. Esa fue la primera regla al enfrentar a Kirisaki Daiichi. Tendou había traído el contraataque más letal de Take a su nuevo equipo. O mejor dicho, en lugar de decir que Tendou trajo consigo el contraataque de Take, tal vez fue Tendou quien hizo que el contraataque de Take fuera tan letal para empezar. Este era el tipo de contraataque que nacía de un robo de balón vivo. Lo más difícil de defender, cuando los jugadores reaccionan, la oportunidad ya se perdió. Tal como ahora. Tendou se lanzó hacia adelante con un silbido. Recogiendo el balón suelto y pasando la línea media a una velocidad comparable a la de Aomine. Solo una persona podría pensar en perseguirlo. Tendou. Kise gritó mientras lo perseguía. No seas como Aomine, siempre gritando así. Te hace parecer inseguro.
La expresión de Tendou no cambió mientras se lanzaba hacia adelante. Fue como si un espadachín desenvainara su espada y ejecutara el corte más limpio posible. Un paso y ya había superado a Kise por medio cuerpo de longitud. Ambos eran borrones de movimiento, pero la diferencia en eficiencia era clara como el día. Maldita sea, eso es rápido. Kise no tiene ninguna oportunidad. Vamos, Rubia derrota a ese rey demonio Tendou. Estúpido Tendou, deja de robarme a mi hombre. Incluso el chat en vivo en pantalla explotó. Ya sea que lo amaran o lo odiaran, todos llamaban a Tendou el rey demonio. Incluso sus fans. El momento emotivo de Kise y Kasamatsu conmovió a mucha gente. Dos hombres que habían perdido antes, aún se aferraban a ese fuego, negándose a permitir que terminara en un fracaso. Pero Tendou. El trabajo de Tendou era destruirlos con fuerza abrumadora, para hacer sus propios números aún más bellos. Después de todo, ¿qué sentido tenía ver cómo se desarrollaban las tramas si no era para ajustar sus acciones y aumentar su popularidad? ¡Zas! Salió disparado hacia adelante como un destello de luz blanca, dejando a Kise en el polvo. Kise se apresuró a darse la vuelta y perseguirlo. Ambos saltaron. Pero Tendou no intentó hacer la volcada de inmediato. Se mantuvo suspendido en el aire con perfecto control. Kise se dio cuenta rápidamente y retiró los brazos, levantándolos para demostrar que no competiría. El árbitro, que tenía el silbato en la boca, lo soltó aliviado. Auge. Luego Tendou estrelló el balón con toda su fuerza contra el aro. Te estás volviendo más inteligente, ¿eh? Aprender es una especie de mi especialidad. Tan cerca. Kise mantenía la calma por fuera, pero por dentro estaba hiperalerta. Solo un segundo más lento y habría cometido falta, enviando a Tendou a la línea de tiros libres en 1-1. Si no hubiera visto el partido Seirin vs Kirisaki Daiichi de antemano, probablemente habría cometido falta allí. Pero, si esto sigue así, no habrá forma de que podamos vencer a Tendou. Observó a Tendou retroceder hacia la defensa, como si estuviera dando un paseo casual por el parque. En serio, hasta tus pasos parecen presumidos. Él no era Aizaki, enfurruñado a la sombra de otra persona. Kise no se puso celoso. Él simplemente trabajó más duro. Más difícil, hasta convertirse en ese tipo de persona y luego superarlo. Aún no es suficiente. Si esto sigue así, Kai no tendrá muchas esperanzas. Riko Aida meneó la cabeza, decepcionada. El juego acaba de empezar, dijo alguien. Cuando jugadores del mismo tipo se enfrentan, es fácil saber quién es mejor. Cuando los estilos son similares, el que es más fuerte siempre tendrá la ventaja. Y nunca lo dejes ir. Si Kise perdiera una vez, bien podría ser para siempre. La fortaleza de Kise es lo completo que es, pero esa también es su debilidad. Podía aprender habilidades de un vistazo. Dominaba técnicas que a otros les llevó años desarrollar. Y a menudo podía hacerlo incluso mejor. Ese era su regalo. Pero lo único que no podía imitar era el conjunto de habilidades de un miembro de la generación de los milagros. Y esa era su mayor debilidad. Cuando los milagros se enfrentaron a jugadores normales, hubo una diferencia dimensional, una superioridad aplastante. En pocas palabras, Kise puede disparar, conducir, pasar, es un todoterreno. Pero él no tiene un arma propia. Mientras no pudiera abrirse paso hasta el nivel de los milagros.
nada de lo que copiara importaría. Y esa primera jugada ofensiva lo demostró todo. Incluso con el segundo regate más rápido del país, el Raimei Dribble de Ayama, todavía no podía superar el muro de Tendou. ¿Por qué primer y segundo lugar? Están separados por la punta de un dedo. Capítulo 170, que acabo de decir. 2-0. Kirisaki Daiichi fue el primero en sacar sangre. Oye, no te desconectes. ¿Cómo estás? Kasamatsu Yukio le dio un suave codazo a Kise Rita. No hay nada como verlo desde la barrera. En el momento en que te enfrentas a él, puedes sentir esa presión. Se había vuelto más fuerte. Kise podía sentirlo. Había crecido. En los últimos meses, se había esforzado más que nunca. Pero mientras él mejoraba, sus antiguos compañeros tampoco se quedaron de brazos cruzados. Habían jugado un partido de práctica contra Seirin y perdieron, su única derrota real desde que ingresó a la escuela secundaria. Estoy seguro de que puedo vencer al dúo de Kuroko y Kagami, pero contra Tendou solo no estoy tan seguro. Kise no lo edulcoró. Tendou solo se sentía más fuerte que la combinación de luz y sombra de Seirin. ¿Y a eso le llamas motivación? Te contradices con lo que me dijiste antes. Por supuesto que no lo he olvidado. Es exactamente por eso que necesito ir más allá de mí mismo y más allá de Tendou. Exhaló lentamente, calmándose. Luego se concentró nuevamente en ello. Posesión de Kai. Kasamatsu llevó el balón a través del medio de la cancha y vio a Kise haciéndole señas para que lo tomara. Tal como dijo, Kise había crecido a pesar de cada derrota ante Tendou y Aomine. Una derrota eso no lo detendría. Auge. Abrió de nuevo con Rame Rebel, su movimiento más rápido hasta el momento. El control con 5 dedos se ejecutó a máxima potencia. Y ahora era incluso más rápido que el original de Ayama Kotar. Por un momento, los espectadores creyeron ver chispas doradas saltando de sus dedos, combinando perfectamente con su cabello rubio. Pero eso no es suficiente. Kise se lanzó hacia adelante, combinando el primer paso veloz de Ayakawa con su impulso. Su avance fue aún más rápido. Aún puede mejorar. Ayama se quedó sentado con la boca abierta, tratando de asimilar lo que estaba viendo. Y entonces se dio cuenta: no pudo copiarlo. Él simplemente no pudo. El goteo relámpago, la aceleración explosiva y ahora juego de pies con pasos ondulados de Senshin Kanig. Todo ello comprimido en un único movimiento. La velocidad de Kise alcanzó un pico aterrador. Incluso utilizó el ritmo de paso inverso para desequilibrar a su oponente. Tendou se movió para bloquearlo, cortándole el camino. Pero Kise estaba listo. Todo su cuerpo irradiaba una luz dorada mientras giraba hacia el lado opuesto en un instante. Este fue el ataque más explosivo y refinado que Kise había lanzado jamás. Una técnica compuesta hecha a medida, creada a partir del estudio de los mejores jugadores de todo el país. No funcionará. Desde los asientos de los espectadores, Aomine habló con calma. Este nivel no pasará inadvertido para Tendou. El movimiento fue impresionante, pero no fue suficiente. No contra Tendou Kageyoshi. Ya fuera Ayama, Ayakawa o el mejor de Senshinkan, ninguno de ellos era rival para Tendou. 1 y 1 más 1 podría sumar más de 3, pero Tendou estaba un nivel por encima de todos ellos. Sus ojos se abrieron. En ese momento, los siguientes 3 segundos del futuro se iluminaron frente a él. El avance ultra rápido de Kise quedó completamente visible, al descubierto. SHHH.
Un destello como una espada atravesó el aire. Kise solo vio una mano grande que se dirigía hacia él. Golpe. Antes de que pudiera reaccionar, Tendou había cortado limpiamente el balón. Kirisaki Daiichi lanzó un contraataque rápido inmediato. Tendou Kageyoshi. Ese tipo es un completo monstruo. Al margen, el entrenador Takeuchi cruzó los brazos con expresión sombría. El crecimiento de Kise había superado todas las expectativas. En tan solo unos pocos meses desde que se unió, había aprendido y adaptado las mejores habilidades de todo el país, incluso creando este híbrido onírico de velocidad, explosión y juego de pies. Pero ante esos ojos, todo carecía de sentido. Los 6 ojos. No debería existir tal habilidad que rompa el equilibrio en el juego de baloncesto. Mientras murmuraba, Tendou ya estaba destrozando la mitad de Kai. Pero esta vez, Kasamatsu estaba listo. Se interpuso directamente en el camino de Tendou. Kise estaba justo detrás, entrando desde atrás. Juntos, acorralaron a Tendou, por delante y por detrás. Tendou lo vio todo claramente. Observó cómo en el momento en que se movió, Kasamatsu reaccionó. Kise también, siguiendo su turno y preparándose para contraatacar. Estaban coordinados. Tuvieron el momento oportuno. Estaban dispuestos a apretarlo por ambos lados. Y luego Tendou sonrió. Él no se fue a la izquierda. No salió bien. En lugar de eso, siguió adelante directamente. Y así, sin más, atravesó el doble equipo. Para la audiencia que miraba en vivo, parecía que Kasamatsu y Kise se habían separado para dejarlo pasar. Pero en realidad las repeticiones mostraron lo bien que se habían coordinado. Su juego de pies. Su ritmo. Su anticipación. Y aún así Tendou simplemente sonrió, se deslizó entre ellos como si fuera un paseo casual y anotó con facilidad. ¿Cómo puedes jugar contra eso? Ese fue el pensamiento colectivo de todos los espectadores. Ni siquiera Kasamatsu y Kise juntos pudieron detenerlo. Estos dos eran los anclajes de Kai. Uno era el alma del equipo, el otro su núcleo ofensivo. Y Tendou simplemente había caminado a través de ellos. Al final, no tenemos los ojos de Tendou. Él ve cosas que ni siquiera podemos imaginar. 6 ojos. La confusión de Alex García solo se profundizó. Tiene un don, explicó Kagami Taiga, sentado cerca. Tendou nació con un talento especial, puede ver el futuro de toda la cancha, hasta 3 segundos por delante. ¿El qué? Alex quedó estupefacta. Había oído hablar de algo similar una vez en Estados Unidos. Nash Golder Jr., un joven prospecto promocionado por los medios, un estudiante de secundaria de 5 estrellas fichado por las élites de la NCAA. Hasta donde ella sabía, Nash también tenía un tipo especial de visión, una intuición tan fuerte que parecía una previsión. Pero ese era Nash. Ese tipo de jugador existía aquí también. Esperar, ¿qué acabo de decir? ¿No dijo antes que su estudiante Imuro Tatsuya estaba al mismo nivel que Tendou? Ahora ya no estaba tan segura. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchiteboch 01. Isk Sayain.
Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas.
Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Ian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.